Persona. Entrevista a artistas. Retrato de los creadores y perspectivas del mundo actual. Saludos, audiencia de la antena. Estamos en una edición de Persona, donde el arte es la materia que nos moviliza a explorar diversos temas y a los personajes que habitan en los creadores. Hoy tenemos desde San Miguel de Allende, México, a Miguel Ángel Garrido, con quien estaremos explorando la pintura, su pintura y todo lo que detonan sus cuadros, que en lo personal soy muy fan. Hola Miguel, ¿cómo estás? ¿Cómo te encontramos hoy desde casa? Hola, muy bien, muy contento de participar en este proyecto y bueno, pues a ver qué nos sale. A ver qué nos sale. Pues qué bueno tenerte acá desde el hermoso y surreal San Miguel de Allende, que curiosamente marca tus inicios en el arte y al día de hoy te tiene de regreso. Con esto voy a empezar Estaba- a adentrarnos en tu bio para presentarte. Ujú, perfecto. Entonces, Miguel Ángel Garrido, en 1982, Ciudad de México. Estudió artes en San Miguel de Allende, que es donde ha vuelto a instalar su estudio a día de hoy. Se especializó en pintura con el maestro José Ignacio Maldonado. Obtuvo el reconocimiento del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de México y recibió la beca Jóvenes Creadores de FONCA en 3 ocasiones, entre 2010 y 2017. En 2018 ingresó al Sistema Nacional de Creadores de Arte, importante distinción para los artistas mexicanos. A partir de acá, tu bio, Miguel, es un pasaje, ya nos adentras a tus imágenes, así que voy a irlas describiendo y quizás Ujú, nos damos una vuelta por ellas mismas también para mirarlas, ya que pueden ayudarnos a comprender mejor tu momento actual. perfecto. Pues tuviste tu primera expo individual en 2004 con Expansión en Látex, un acercamiento a la anatomía humana a través de la naturaleza muerta, resultado de la inminente necesidad de representar la figura humana. Después de esta Así es. etapa, entras en un momento desde, como hay un giro ahí, ¿no? Desde la impresión que tengo al ver tus pinturas es un momento de otras densidades, es una etapa entre 2005 y 2008 donde trabajas en Animal en Celo y Vorágine. Sí. Animal en Celo plasma el extremo del instinto sexual y su abstracción. Y Vorágine es una serie de piezas que denuncian la crueldad del hombre con el hombre y a través de la interpretación de las imágenes de prensa contemporánea. A la par de estas dos, me parece que está Humedad, 2005-2009, que es una serie de cuerpos femeninos que bordean el erotismo y lo sexualmente explícito. Demos un pasaje por estas imágenes. No me voy a... Vale. Aquí están unas de las primeras imágenes. Esto es Expansión en Látex, primera muestra 2004. Es una cortitita selección. Por aquí entramos en Animal en Celo. Tenemos una muestra de la inauguración. Son imágenes fuertes de Miguel. Esto me parece que es Humedad. Es una serie de desnudos preciosos. Y tenemos por acá una pequeñita selección de Vorágine. Son imágenes fuertes también. Muy violentas y al mismo tiempo muy finamente logradas. Y estos son tus inicios, Miguel. Sí. Pues, pues cuando reviso tus series de aquí, siento que se marcó algo, que te invitó a dar un giro hacia el lugar que transitas hasta el día de hoy. Pero quiero hacer una pausa para que nos cuentes algo sobre tus inicios. Quizás me gustaría como marcar como un punto de vista del que me resulta muy cercano también, que es el cuerpo. Sobre todo Sí. porque hablas en esta primera exposición de
un deseo por capturar la anatomía humana y extrañamente a partir de eso se genera expansión en látex, que para quienes no estaban viendo las imágenes y nada más nos escuchan, les contamos que es esta serie de muñecos de plástico que distan de esta anatomía humana en el sentido de lo sintético, ¿no? Entonces, en ese sentido hay como una cierta distancia que siento en esa primera serie. Después el cuerpo se va hacia un lugar mucho más violento, explícitamente sexual, que es Animal, se me escapa el nombre. En celo. Animal en celo, ajá. Y terminas con un momento también como bastante polémico, que es también como con mucha, a veces violencia explícita, a veces solo son como imágenes como muy siniestras, fuertes también, la mayoría son monocromáticas en esta serie que es Vorágine. Sí. Cuéntanos, no sé, quizás desde este punto de vista te interese tratar tus inicios desde el punto de vista del cuerpo, ¿cómo lo abordas al iniciar? Sí, yo sentí una necesidad desde que decidí que iba a pintar como carrera, de acercarme al cuerpo. O sea, siempre me había llamado mucho la atención el desnudo, pero pues al empezar en la escuela, pues era muy difícil para mí. Ni tenía para pagar modelos, ni podía pedirle a mi gente cercana que me posara durante tanto tiempo, pues estaba apenas aprendiendo a pintar. Entonces, yo ya tenía varios años con la obsesión de los muñecos abandonados, ¿no? Como que ¿por qué hacía mucho la reflexión de por qué nos produce esta parte siniestra o esta parte como, digo, más allá de la explotación en los medios, de las películas, que si Chucky o ese tipo de cosas, que casi siempre está la figura como de la inocencia, pero vista desde el lado siniestro y cuestiones de estas, me interesaba entender eso, ¿no? Y yo pues hacía muchas cosas con estos muñecos, los coleccionaba y pues algunos les ponía como algunos chips electrónicos o cosas así, pues simplemente por explorar. Y cuando empiezo a buscar un tema para empezar como ya pues mi instrucción profesional, me pareció muy natural agarrar 4 muñecas de mi colección y llevarlas al taller en la escuela, ponerlas en el piso y empezarlas a retratar. Lo gran, lo gran, la gran cualidad que yo sentí que tenía es, más allá de un acercamiento muy preciso a la anatomía humana, pues es esta parte de una proyección real de un objeto que quiere acercarse a un sentido humano, ¿no? O sea, ese era su intención desde el principio de las muñecas. O sea, se diseñan para que los niños jueguen a la maternidad, a la paternidad, pues es evidente que tiene una intención como antropomórfica. Entonces, me gusta mucho este paso que se dio, que simplemente terminé el primer cuadro y dije, pues podría ser otro, y otro, y otro. En ese entonces tenía una colección de más de 150 muñecos. Entonces, wow, me interesaba. O sea, es bien importante que en la pintura y en cualquier arte te interese tu tema. Si no te interesa tu tema, no le va a interesar a nadie. O sea, porque es como que se nota, se transpira ese desinterés cuando uno hace algo que no le gusta. Entonces, pues ya pasé naturalmente a buscar imágenes de desnudo del internet, porque también era, pues no puedo pagar ni siquiera un desnudo de fotografía, ¿no? O sea, entonces empecé a buscar desnudos. Obviamente me topé con la pornografía en internet, que es así, es 99% pornografía y el resto es redes sociales, o sea, pero es de ahí nacen esas tecnologías. Entonces, pues me topé con esa confrontación de ¿qué puedo hacer con esto? ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué no voy a abordarlo desde mi pintura? Obviamente cuando uno está chavo, siempre es esta idea de ser muy rebelde y de confrontar los límites y de probar hasta dónde puede llegar. Entonces,
creo que mucho de eso fue lo que me llevó a decir, pues me voy a aventar una serie de las imágenes que más me entusiasmen de aquí y tratar de llevarlas a un lado más profundo, o sea, un lado del acercamiento desde la pintura. O sea, yo te muestro cualquiera de esas fotos y no pasa de ser una foto, pues, a la distancia completamente irrelevante, pero cuando yo la transfiero a un óleo en donde cada pincelada está meticulosamente estudiada, pero a la vez tratando de hacer algo muy fluido, pues mi interés era que se volviera interesante. También me topé con otras imágenes que no eran tan escandalosas o tan explícitas o tan violentas, y de ahí partió la serie de Humedad, que para mí es como un enfoque mucho más íntimo, mucho más como viendo desde una ventana más reducida a la sensibilidad de la condición humana, pero en la intimidad, ¿no? Entonces ya desde ahí se venían dibujando para mis intereses actuales, que es la intimidad, o sea, la cotidianidad y lo humano, la condición humana. Entonces, Vorágine también surgió a partir de eso. Me empiezo a encontrar tantas imágenes de violencia con una connotación sexual, pues de ahí se pasa muy fácil a lo gore, a lo político, a lo terrible de la historia. Y fue lo mismo. ¿Qué tengo yo que aportar? ¿Qué tengo yo que estudiar de aquí? ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué el morbo? ¿Por qué? Y se despertó la vorágine, ¿no? Que es como llamo finalmente a la serie. Creo que todas estas exploraciones se quedaron conmigo, pero de una manera que delimitó mis procesos y mis búsquedas. Es como de alguna manera en ese momento yo dije, esto estoy haciendo. Si quieres voltear a ver, bienvenido, pero si me vas a juzgar por esto, pues ni te asomes a ver lo demás que voy a hacer. Era como esa un poquito, ¿no? Me parece un poco necio, ya visto a la distancia, haberlo hecho así, pero pues no lo puedo yo cambiar. Así fue, ¿no? Y yo capitalizo lo que encontré ahí y abandono lo que no me sirvió, ¿no? Entonces, lo único que me arrepiento yo de esa serie es no haber sido más paciente al abordar los temas, o sea, al abordar cada imagen, porque al final me pareció una serie redundante, sin mucha profundidad emocional, y como escandalosa al final, como ruidosa, como sin una calma de análisis profundo. Pero también lo estoy yo pidiendo a mis casi 38 años que... O sea, no puedo yo juzgarlo tan fuerte, ¿no? Sí, hay algo bien interesante ahí, ¿no? Como el permiso que te das, la confianza, ¿no? La confianza, la escucha en ti de permitirte, ¿no? Ahí por algo Exacto. Me interesa, puede ser desde un lugar muy inmaduro, arrancaste chiquitito, ¿no? Sí. Pero la escucha de eso que poquito a poco te lleva a su propio tiempo, a este giro tan fuerte en el que estamos ya ahorita para continuar con tu trayectoria, sería 2009, que es un momento en tu trayectoria que continúa haciendo eco, yo diría hasta el día de hoy, en cuanto a esta diferencia con las anteriores que tienen como un tono más polémico. Esta definitivamente nos lleva a otro tiempo. Comienza una búsqueda totalmente distinta, que es la vida cotidiana. Empezando de 2009 a 2012, arranca con esta muestra que lleva el nombre, no estoy segura si es una, son 3 muestras, o es una muestra larga de 104 días con 3 tiempos. Mientras sigamos vivos, todos nuestros fantasmas serán mi nostalgia. Quizás voy a pasar un poquito de imágenes de estas también, porque me parece re interesante cómo se ve tanto esta diferencia de la que hablamos, ¿no?
importante en cuanto a contenido, pero también en el proceso de creación aparece ya la referencia fotográfica, los accidentes cromáticos y el movimiento. Más tarde quiero volver ahí. Pero para terminar un poco con tu trayectoria, aparece después Lo que habitamos y luego la impresionante luz adentro, que personalmente me encanta. Y de esta tal vez puedo mostrar un poco de imágenes, pero quizás mientras nos puedes hablar un poquito sobre este giro hacia la cotidianidad y esto que nos deja curiosos, ¿no? Como, ¿qué sucedió entonces? Quizás hay algo desde la pintura o algo paralelo en tu universo más personal. ¿De dónde sientes que emerge ese tránsito hacia estas imágenes de cotidianidad? Creo, sobre todo, bueno, bien comentas que no es muy claro si son 3 series o es un título muy largo, y es un accidente muy afortunado para mí que sucedió la primera serie, que es Mientras sigamos vivos. Esa fue una colección que yo venía saliendo de Vorágine, o sea, venía haciendo los últimos cuadros de Vorágine, y empecé con Vorágine empecé a tener una exploración sobre el barrido fotográfico. O sea, había muchas imágenes que yo, tratando de hacer, de respetar el misterio o hacer más interesante la imagen, simplemente trataba de describir esos abstractos que dejan los accidentes en la fotografía. Entonces, poco a poco me fui topando con imágenes de mi vida cotidiana en donde sucedían estos mismos accidentes, y dije, esto es algo que me interesa. No tengo ni siquiera que reflexionar por qué me interesa, solamente me interesa, porque ese es algo que yo he tenido claro desde siempre. Este tiempo en el que vivimos, en el que estamos en un postmodernismo, en el que toda obra tiene una justificación teórica, una cuestión conceptual, para mí es bien importante que la pintura se trabaje desde otro lugar, no que se trabaje desde la mentalidad, desde la razón, sino que se entienda desde los ojos y desde la tripa, y después se encuentre una justificación conceptual. Eso es bien importante para mí porque me permite saber que realmente estoy trabajando desde mi tripa y no me estoy haciendo cuentos que después no voy a poder justificar. O sea, que mis imágenes no van a poder cargar, ¿no? O sea, yo puedo armarte una idea padrísima, pero si mi imagen no te lleva a eso, pues no tiene ningún sentido mis conceptos o mi explicación. Entonces, me gusta encontrarla después. Todo esto para contarte un poquito de este proceso. O sea, yo encuentro en mi vida cotidiana estas imágenes. Siempre me ha gustado mucho, si no con cada pieza, porque soy muy prolífico y me costaría mucho trabajo, que ya lo estoy intentando más, poner un título a cada pieza. Un título, para mí el título es importante, no es fundamental, porque hay muchas piezas que dejo sin título, pero es un buen momento para hacer un guiño al espectador y señalarle esto, ¿no? Eso lo entendí con un cuadro de Lucian Freud que se llama Rose with Blue Toes, o algo así, que en español sería como rosa con las uñas azules. Y entonces ves el cuadro y dices, ¡ay, mira, tiene pintadas las uñas del pie de azul! Entonces, pues, me parece como maravilloso que si no fuera por el título, pues ni en cuenta te das, ¿no? Porque pues su pintura es muy poderosa y tiene tanto detalle que lo que menos te das cuenta es, sí, tiene las uñas azules. Entonces ahí como que empecé a tener la claridad de que los títulos deben de decirle algo al espectador, algo claro y contundente. Entonces, si no es en todas mis piezas, sí intento que mis colecciones completas tengan un título que realmente hable con el que la está viendo, o para mí mismo, ¿no? O sea, para un recordatorio en el futuro. Entonces, para mí, Mientras sigamos vivos, un título que me encantó, que realmente
en esa serie salen mucho mis abuelos, paternos, salen mucho los nuevos nietos y sobrinitos míos, los nuevos, gente, no sé, como era muy emotiva esta reflexión de, pues vamos a disfrutarnos mientras sigamos vivos, ¿no? Ujú. Entonces, después de esto, pues yo sigo con esta idea de explorar, ya como que volteé a ver y vi mucho más profunda la beta de de la, eh, de lo íntimo, de la intimidad a través de mi vida, ¿no? O sea, si yo te dejo entrar a mi casa, es mucho más íntimo a cualquier imagen de carácter sexual que yo pueda mostrar. O sea, cada objeto, el acomodo, los olores, los espacios, son mucho más significativos y hablan más de la persona que lo que tú puedas mostrar en una alcoba, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho esto. Tuve muchas críticas en ese momento sobre, y lo que más me criticaban era, es que a mí no me interesa tu abuelo, ¿no? O a mí no me interesa no me interesa tu cotidianidad como cotidianidad. Y yo tomé esas reflexiones y traté de asimilarlas lo más que pude. Yo en ese momento tenía todos los argumentos para decir, oye, todos los retratos de Sorolla son su familia, ¿sí? No me vengas con que no es interesante la privacidad del artista, pues ese es lo único con lo que conectas. Pero sí tenían un punto, que yo tenía que ser más, yo tenía que buscar o tirarle a lo más universal y a lo que más conectara a nivel arte, ¿no? O sea, el arte te conmueve y eso es lo que uno quisiera, que mis piezas conmovieran de alguna manera. Entonces, pues sí dije, voy a tomar apuntes de todo esto, ¿no? O sea, entonces, cuando yo sigo con mis imágenes, además de que mis intereses plásticos iban evolucionando, o sea, ya no era nada más el barrido fotográfico, sino también era el juego con la memoria, con lo inefable, con la fragilidad del recuerdo. Entonces ya me fui yo explorando también la beta del desgaste de las fotografías a nivel cromático o las diferentes luces que te dan ciertas emociones o ciertos momentos contemplativos distintos. Entonces, pues de ahí surgió Todos nuestros fantasmas. Eh, pero este título, en esta yo ya iba más avanzado en el camino cuando encontré el título. Y me acuerdo mucho del momento en la carretera, yo iba manejando a la Ciudad de México y venía así como en la cabeza, es que cómo se va a llamar esta serie, cómo se va a llamar. Y de pronto me di cuenta que quería unirla con la otra, porque de alguna manera era una continuación. Pues así fue como di con Todos nuestros fantasmas, que además coincidió en esa serie, cuando yo estaba terminando esa serie, terminé con una pareja de muchos años, de unos 8 años más o menos, que fue pues muy significativo porque aparecía en casi todos mis cuadros, ¿no? Entonces, para mí también fue un buen momento de cerrar ese ciclo dedicándole la serie a ella. Hayamos quedado como hayamos quedado, o sea, no quedamos como amigos, pero para mí era importante ese cierre. Entonces, hay una dedicatoria a ella y fantasmas. Pero ya también sabía que iba a ser una trilogía. En ese momento, en la carretera me cayó el 20 de toda esta información, ¿no? Yo dije, no sé a dónde voy a ir después, no sé qué, pero va a terminar siendo otro título que va a conectar todo el enunciado. Y ahí fuiste Entonces, a la nostalgia. ajá, ahí será mi nostalgia, ¿no? Y es como se da el enunciado, de mientras sigamos vivos, todos los fantasmas serán mi nostalgia, Ajá, que ajá. para mí describe muy bien todo lo que aborda esa serie, porque era muy concreta. Nada más que en Serán mi nostalgia ya hay una exploración de otro tipo también a nivel de mis referencias fotográficas, que es los glitches que le llaman en inglés, que en español es algo así como, es que no sé si hay una palabra, pero son los accidentes que se dan con los píxeles cuando la información digital no llega a buen puerto y Sí. entonces se distorsiona, ¿no? Este que a mí me gustaba porque se aproximan un poquito al cubismo, se aproximan al futurismo, que son corrientes que a mí en ese momento me estaba interesando mucho explorar. Entonces,
pues hay mucho de eso en Será mi nostalgia. Yo siento que es una serie mucho más madura que termina de englobar esas primeras dos. Ajá, Pero ajá. ahí, ajá, Pues de algún modo siento que hay mucho detalle, ¿no? Hay mucho detalle en contexto, en tema, pero en técnica también. Y lo que me interesó mucho de tu relato ahora también es el cómo lograste confluir toda la parte externa, el hacer una trilogía, este nombre sí, sí, que conecta como excusa para contener algo que para ti sigue siendo esto como más visceral que te lleva a la pintura, esta verdad contigo de lo que en realidad te interesa. claro. Y son los inicios y nos lleva a este otro tiempo y esta cotidianidad, que es lo que nos va a ir trayendo al momento actual al que nos vamos a sumergir profundo Ujú. después de una pequeñita pausa. Volvemos Claro con que sí. Miguel Ángel Garrido. Entonces, volvemos contigo, Miguel, y estamos llegando a día de hoy, en que revisaremos la actual serie en proceso. Tú me compartiste así la serie, Miguel, como la serie en proceso actual. No sé si tiene algún Sí, nombre a día de hoy o está todavía en marcha eso. todavía está en marcha, no, no Mm. tengo mucha claridad ni cuándo va a terminar ni nada. O Mm. sea, reconozco los hilos conductores o sea, en muchos niveles, pero todavía no me presiono mucho para eso y a veces llega de la nada y a veces me tardo, entonces, Por ahí quién sabe. manejando en la carretera te atrapa. Sí, Pues qué rico momento, si es que está así fresquito como para revisarlo. sí, Vamos a ver sí. esas imágenes. Pero Ujú. antes de eso, me gustaría quizás ver el universo de donde viene, que es quizás el mismo universo en el que nos referimos en la serie de la que hablabas a partir de 2009, mientras sigamos Ajá, vivos. Pero existen diferencias que nos hablan de una profundización, ya de un encuadre mucho más definido en tu pintura. Antes de ver sí. las imágenes y de centrarnos en las diferencias que hay entre una serie y otra, cuéntanos así como más en general de qué está hecho ese universo o ese encuadre definido en donde llevas profundizando los últimos 10 años. Bueno, sin salirme de este mismo tema, que es como una especie de exploración, como una especie de diario o bitácora de mi vida, es una mirada profunda a la intimidad, pero desde mí mismo, desde mí como un espectador. Siento que las primeras tres series yo era sobre todo una especie de francotirador de mi vida y en esta yo soy un poquito más partícipe también, o sea, es algo, y es muy curioso porque cómo se daba antes mi búsqueda de referencias y cómo se da ahora. Antes yo sacaba mi cámara y tomaba 400 fotos para llegar a la computadora y escoger tres. Ahorita yo no saco el celular para nada o la cámara para nada y de repente reconozco una escena que me interesa y ¡pum! Un disparo, si acaso dos, y tengo la imagen de donde va a salir un cuadro. Entonces, eso ha pasado, que se ha afinado tanto mi ojo en lo que estoy buscando y no es una cuestión como que yo pueda relatarte un cuento de, es que estoy buscando esto y esto. Obviamente, si me pongo a pensarlo, te puedo armar un escrito y te puedo decir, pero si me lo preguntas mañana, te hago otro. Y pasado mañana te hago otro, porque es muy, muy profunda y muy grande esa beta. Pero es una beta muy emocional y es muy visceral y muy visual, ¿no? Yo siento, me gusta mucho a mí las artes visuales, las artes plásticas, porque a diferencia de las letras, uno no tiene manera de esconderse detrás de ellas para, para llevar al lector por otro lado, sino que puedes te muestras en silencio.
¿no? O sea, de manera figurativa, te muestras en silencio. En la pintura sí muestras un silencio absoluto, pero no estás llevando al lector por una diatriba de una combinación de palabras. Digo que ese es un arte en sí mismo, ¿no? Pero no tienes ese escudo. Entonces, eh, puedes fluir como más libremente de dónde proviene como ese manantial poderoso para la creación. Aunque parezca monótono a primera vista, que yo te digo, pues llevo trabajando más de 10 años la cotidianidad de mi vida, ¿no? Pues sí, es así de monótono y así de profundo y así de vasto y así de diferente. Entonces, yo encuentro mucha inspiración en ello porque ahora abordo todo sin importarme si estoy analizando la fotografía, si estoy analizando ese momento en particular de mi vida, si estoy analizando una composición, un cuadro, o si solo tengo ganas de embarrar unas plastas de morado y amarillo y negro. O sea, eso es lo que a mí me gusta. Siento una libertad absoluta, porque ya lo hice todo de alguna manera lo que me había planteado a nivel conceptual y ahorita simplemente fluyo y dejo que Mm, suceda. Ajá. sí. Entonces, no sé si contesté la pregunta un poco porque me fui un poquito, pero... Pues yo siento que fue un preámbulo muy rico para empezar a ver las imágenes. ¿Qué tal si compartimos? Claro. Em, Aquí, por ejemplo, bueno, aquí me refiero a todas las piezas, no está en particular, pero lo muestra mucho. Ya no hay esta necesidad mía de tener un pretexto más allá de la imagen para describir esa imagen en particular. Antes yo buscaba, no, es que esta no está suficientemente barrida o esta no tiene tanta diferencia cromática o esta no tiene estos accidentes repetidos. Simplemente tomo la imagen y decido hasta dónde voy a describir, hasta dónde me voy a quedar apenas en el andamiaje, y eso me gusta. Me quité mucho esta necesidad, por ejemplo, de atacar el lienzo en blanco y ponerlo de algún color para que no se vieran los blancos del gesso, que es la imprimatura que uso, es la protección que se le da a la tela para que pues dure toda la vida la pintura al óleo. Eh, y ya dejo yo esos espacios vacíos y no me interesa más, no pasa nada, porque hay mucha reflexión al respecto, o sea, hay imágenes. Una vez fui a una muestra que estuvo en el MUNAL, en el Museo Nacional del Arte en México, en donde llevaron una muestra que tuve el honor de participar con una pieza y estuve rodeado de pintores de todas las épocas, desde el 1800 hasta nuestros días, de mm, toda Europa, de toda América, y, y era Hombre al desnudo, no me acuerdo del título exactamente, pero era una reflexión sobre el desnudo masculino. Y yo, después de estar ahí y ver mi pieza y sentirme muy emocionado y muy orgulloso, y ver todas las piezas, que había unas de 3 metros por 2, unas imágenes monumentales y unas piezas de mármol y tal, para mí la muestra se la llevó completita un, eh, un Sorolla con pues un lápiz mm. en un pedazo de bolsa de pan, así, literal, un pedacito de papel de estraza o de papel craft o yo qué sé, se llevó la muestra, o sea, nada más era ver eso, a mí me desarmaba por completo. Y luego pienso en Toulouse-Lautrec y pienso en otros tantos que han hecho obras sobre cartón, sobre soportes efímeros y digo, no tengo yo tampoco que dejar que eso apriete mis exploraciones y que si yo tengo una necesidad incontenible de en este momento ponerme a pintar, pues el lienzo queda así, el lienzo queda desnudo en ciertas partes y no pasa nada, ¿no? Mm, Eso es algo que me gusta también, parte de la libertad que siento ahora que no sentí entonces. ujú. Desde ahí, ¿no? Como eh,
A partir de esto que tú llamas capitalizar los recursos, ¿no? Estos modos que en principio te atrapan tanto, que es como poner tanta atención en el color, después en estas como técnicas, como de agarrar brocha grande para desvanecer detalles chiquititos, etcétera, que eran como patrones que tomaban tu atención de una serie a otra. Llegas a este momento en el que me encanta el ejemplo que pones de la pieza de Sorolla. La técnica llega a ser como exponerse al servicio de la necesidad, que desde tu Exacto. relato la necesidad es como lo que olfateas desde un inicio de tu serie. Y por aquí estoy tratando de buscar algo porque me encantó cómo lo explicabas. Ajá. En esta libertad de la que hablas, te refieres mucho a algo que por tu relato también dices fue una resonancia que te hicieron en tus primeras series, que es esto de la necesidad de lo universal. Y esto Ajá. rico que tú vas encontrando de que la universalidad de tus imágenes se logran mientras más íntimo vas entrando, mientras más próximo a tus emociones y a tus propias memorias vas entrando. Quisiera que nos hables un poquito de eso, pero antes hay algo también súper bonito que dices, ¿no? Como nuevamente en esta libertad en la que se cae lo técnico como una necesidad eh, y como una guía, entras a la fina escucha al Ujú. cuadro. Sí, sí. Entonces, ahí como que me tocas en un lugar que desde la danza se me hace súper vital, y creo que para todos quienes están relacionados con el arte es una pregunta fascinante. ¿Qué es lo que tú escuchas cuando dices que escuchas al cuadro? ¿Qué se Sí, manifiesta ahí, no? claro. Creo que hay una parte cuando uno empieza a aprender cualquier técnica artística, y es que tú crees que si aprendes a dibujar, ya terminaste de aprender y ya estás hecho como artista. Y mientras más trabajas, te das cuenta de que eso apenas es, pero apenas te estás poniendo los zapatos para la carrera. O sea, no es ni siquiera sabes quién está a tu lado y no sabes qué hay a tu alrededor. Sigues en tu casa y te estás poniendo los zapatos. O sea, cuando más profundo entras al quehacer artístico, más te das cuenta que realmente eso no importa. O sea, porque el verdadero problema está en que nosotros de, de antena que recibe lo que se plasma, a esto le llamamos accidente mucha gente, ¿no? Decía mi maestro José Ignacio Maldonado, el arte es la paradoja de manejar el accidente. Es una paradoja porque un accidente no se puede controlar, sucede ya, pero a la vez tú como autor, como artista, estás esperando esos accidentes y controlándolos desde tu conocimiento, desde tu ojo, desde tu interés en plasmar algo y en que suceda de alguna manera que tú no puedes ni siquiera saber con completa certeza. Entonces, cuando yo me refiero a escuchar el cuadro, yo me refiero a que me voy a hacer 2 pasos para atrás y voy a ver que esa línea que puse, que yo pretendía ocultar con otra de otro color, porque solo era una guía, resulta que es la necesaria que yo debo dejar ahí. Y entonces, pero no solo es la necesaria, sino que yo tengo que tener la capacidad de caminar alrededor de ella sin aplastarla, pero sin miedo a aplastarla. Entonces, es un juego ahí un poquito como la danza, siento. Yo sin saber nada de danza, pero que creo que tiene que ver con dónde está tu espacio, dónde está, o sea, tu espacialidad y dónde sabes que puedes tocar y dónde no, pero sabiendo que tienes que tener permiso para tocar. Mm. Entonces, sabes que no debes de tocar, pero no es porque no te lo vayas a permitir, sino que tienes que dejar que fluya y dejar que el cuadro te diga, esto aquí se queda.
esto no me lo toques. O entras con un plan padrísimo de hacer una cosa súper descrita, con mucho detalle, porque quieres que la pared resalte o quieres que los ojos del retratado sea lo principal y de repente resulta que una maceta en donde pusiste atrás un palo de Brasil resulta lo más fascinante del cuadro y el cuadro se trata de esa planta y adiós y perdona al sujeto que te estaba posando o que te prestó tiempo para hacer la foto. O sea, es, es eso y eso es lo que uno tiene que tener y con el tiempo vas construyendo la fuerza estomacal para saberlo. Y para ilustrar esto, me gusta mucho una historia de Picasso en donde está pues en su taller de cerámica, bueno, todos sabemos que hizo muchos platos, vasijas y lo que se le pusiera enfrente lo hacía hacia diferentes piezas de esculturas o lo que sea. Y está comiéndose un pescado y de repente se termina el pescado y tiene nada más los huesitos y tiene la tripa y tiene la genialidad de agarrar y poner un plato de cerámica y estampar el hueso del pescado ahí y hacer un plato maravilloso con la figura de los huesos, ¿no? Y eso me gusta mucho porque es un ejemplo clarísimo de cómo hay que tener esa capacidad y ese arrojo también de saber reconocerlo. También me gusta mucho un ejemplo de la... ¿cómo se llama? Lo hizo también, por ejemplo, en una pieza, empieza siendo una mujer en yeso, está construyendo una escultura de una mujer y de repente se da cuenta que parece más un gato con sus dos piernas así y lo que iban a hacer los senos terminan siendo los ojos y termina siendo un gato esa pieza, ¿no? Y también le sucede mucho eso a la viuda de mi maestro Nacho, a Margaret Dawitt. Tenía un cuadro que estaba pintando en donde estaba haciendo un chango en una jaula y de repente se va 2 horas, Nacho regresa y ya era un ciclista. Lo que empezó siendo un chango en una jaula. Me encanta la libertad para hacer eso. O sea, mis piezas no se transforman de esa manera, pero sí es algo parecido. Es de otra manera menos chusca, digamos, ¿no? Sí, Menos sí, 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 divertida, sí. Ahora menos que entrañable. traes a otros artistas, también pienso en Francis Bacon cuando se refiere a la mancha. Dice, no dibujo, empiezo haciendo todo tipo de manchas. Espero lo que Ajá, llamo el accidente, la mancha exactamente. desde la cual saldrá el cuadro. La mancha es el accidente. Casi siempre las manchas son las primeras en salir. Son los acontecimientos que me suceden, pero que suceden a merced de mí. Creo que Exactamente. esta es la cosa, ¿no? Como Sí, cuando sí. se quita la persona y le da permiso a esto otro que es a lo que nos debatimos tanto, nos entrenamos tanto a escuchar a eso, a que se manifieste eso otro. Eh, Y fíjate, eso que dices me recuerda un punto bien importante que creo que puede ser muy rico para la gente escuchar, que tiene que ver con cuando llegas a un punto en la creación de cualquier arte, llegas a un punto en el que tú ya eres tu propio espectador, pero no eres un espectador de ti, eres un espectador de la obra que produces, que casualmente eres tú el que produce. Entonces, existe una separación tan grande de ti mismo en ese sentido que ya no se siente el orgullo que se sentía cuando eras principiante, sino que ya yo estoy tan alejado de mi propio trabajo que te puedo decir, este es un gran cuadro, sin sonar arrogante o sin sonar que aprecio mucho de mí mismo, ¿no? O sea, aprecio esta pieza y ya no aprecio esta otra, aunque no la puedo ya desdecir, simplemente llega hasta menos profundo. Entonces, me pasa mucho que me topo todo el tiempo con gente que dice, ay, pero es que ¿cómo se dice a sí mismo artista fulanito, ¿no? O como si la palabra artista fuera algo intocable que no debemos de invocar, porque solo alguien más te puede decir que tú eres artista. Pero cuando lo entiendes desde el punto que yo estoy tratando de compartir,
es irrelevante si soy yo artista o no soy artista. O sea, no es que yo no soy un rey, ¿sabes? No soy... Sí, yo asumo mis talentos o yo asumo mis entrenamientos y mis capacidades por esos entrenamientos, pero no me hace diferente, no me hace más o menor. O sea, no me hace ni más ni menos, pues, sino que me hace ese ente que está al pendiente, al igual que un pastor está pendiente de su ganado. Yo estoy al pendiente de que el accidente suceda en el tiempo y en el espacio correcto, ¿no? Y esa es una visión que a mí me gusta mucho porque te permite tener la misma humildad que cualquier otra profesión sin negar que tú eres un artista, ¿no? O sea, porque lo reconoces, porque sabes a dónde está, porque yo sé que he conmovido con mi trabajo, que he logrado conectar esas piezas con esa condición humana. O sea, ahorita te lo puedo decir. A lo mejor hace 15 años no te lo hubiera podido decir y a lo mejor hasta me hubiera tropezado un poquito en el término o definición de artista, pero para mí eso es como, sí, soy artista igual que alguien es cocinero o alguien es astronauta. O sea, qué maravilla. Pero lo más bonito de eso es que te apasione eso, ¿no? Y siento pues mucha fortuna. Pues gracias por poner algo tan complejo, tan subjetivo de un modo tan claro, ¿no? Y vamos a continuar, vamos a hacer una pausita más y volvemos. Pues volvemos con Miguel y quería continuar con algo que de pronto se abrió un poquito al inicio cuando te hablaba de referirnos desde el punto de vista de los cuerpos. Desde los inicios hasta el día de hoy, pero ahora que entramos ya un poco en capas más personales, háblame sobre la presencia no de los cuerpos, pero de los niños en tus cuadros y en tu vida también. ¿Cómo te ha movido el ser padre en relación a tu trabajo con el arte? Creo que la presencia de los niños fue una cuestión muy natural que se da al yo asomarme a mi propia vida. Pues empezó esto en una edad en la que todos a mi alrededor empezaron a tener niños. O sea, empezando por mi hermana, que es la primera presencia importante en mis piezas, es mi sobrina. Y se da este amor tan profundo que yo no conocía de antes, que es la hija de mi hermana. O sea, es algo muy, muy fuerte. Cuando uno no lo ha experimentado antes, es que yo, pues soy, es la persona más cercana o la primera que realmente veo crecer, ¿no? Que veo desde que nace y la veo evolucionar. Entonces, para mí fue como muy natural incluir a todos ellos, porque era lo interesante, ¿no? Al final, cuando estás en una reunión entre puros adultos y son los niños que están brincando y saltando y yo estoy buscando barridos, pues ¿a quién voy a fotografiar? A los que se están moviendo. O sea, el adulto finalmente está acá con su trago, está platicando y no se mueve mucho, se queda así, pero los niños no pueden parar. Entonces, creo que eso es lo que inició eso. Y después, pues, algo muy bonito que sucede con mi serie, la que viene después de Lo que habitamos, que llamé Luz Adentro y que es la más reciente muestra, pasó algo muy bonito que se da cuando yo tenía como 2 cuadros pintados de esa serie, pero yo ya sabía que estaba pintando una serie. De repente tuve muy claro, era una imagen que venía de la ventana, mucha luz, entraba en una habitación y había como una figura a contraluz y dije, ok. Y luego otra imagen en donde también el principal elemento era la luz que entraba a un interior y entonces me resultó muy, muy, muy natural como todo este concepto de entender que era la luz lo que yo estaba buscando. Y de repente, no recuerdo qué fue primero, creo que fue primero el título, que de repente yo di con el título y dije, se va a llamar Luz Adentro y se va a tratar sobre la luz. O sea, porque todas mis imágenes tienen que ver con la luz, tienen que ver con el color, pero también tiene que ver con el interior, ¿no? Entonces, el interior, ahora sí que como humano. Y de repente nos enteramos de que mi esposa estaba embarazada. Oh.
Iba a dar la Y luz. tuvo completa redimensión de la serie, es luz adentro, porque ahí está el proceso. Y fíjate lo curioso, cuando se va a dar ya el fin del ciclo, que esta serie es la primera que me tardó varios años, me tardé 4 años en producir esa serie. Cuando las otras venía un año, otro año, otro año, otro año. Yo tengo, no sé, tuve años a mis inicios en donde tenía tres colecciones distintas expuestas en un mismo año. Y en esta me tardé 4 años sin poner individualmente porque estaba construyendo esta serie. Pues cuando la doy por terminada, me entero que mi esposa estaba embarazada de mi segunda niña. Wow. O sea, nació Julián en el Inter y luego ya venía Eloísa en el camino cuando yo le di fin a esta serie. Entonces, para mí es muy emotivo eso, que es como muy natural, que yo no estoy forzando nada y como que se me dan estos regalos con las palabras y estos regalos con los tiempos de ponerle todavía más profundidad a una construcción, ¿no? A una serie armada. Entonces, ahora que soy padre, que tengo ya, ayer cumplió, bueno, ayer estamos, el 6, sí, ayer cumplió su primer año mi hija. Y entonces, pues sí he estado yo reflexionando mucho lo difícil que es la paternidad comprometida, porque pues estamos acostumbrados a entender maternidad como una cosa que es absolutamente comprometida, pero la paternidad no. La paternidad puede ser completamente desinteresada y de todas formas te van a decir papá. Pero yo la decidí vivir desde siempre como algo profundamente comprometido, como en igualdad de circunstancias hasta donde se pueda, hasta donde la misma naturaleza nos lo permite, de ser cuidador y responsable de mi familia, ¿no? O sea, de mis hijos. Entonces, en ese sentido ha sido una labor muy difícil, muy difícil, en el que yo tuve que acomodar mis horarios de cierta manera que eran descabellados, ¿no? Para el ojo de cualquier ajeno, absoluta locura lo que yo hacía, pero era la manera en la que yo tenía que hacer las cosas para funcionar. Y hoy, con 2 hijos, es todavía más difícil, pero pues yo tuve que abandonar ciertos compromisos, ciertos proyectos, para poder seguir haciéndolo funcionar. Entonces, siempre lo digo, puede ser muy polémico, pero yo siento que la paternidad es, o bueno, el tener hijos es lo mejor en todos los sentidos, pero también es lo peor en todos los sentidos que te puede pasar en la vida. Entonces, es igual, o sea, igual lo bueno que lo malo, la dimensión y la profundidad del sentimiento. Entonces, no me gusta la idea de romantizar las cosas, o sea, realmente creo que esas series con las que yo inicié, que son violentas, que son de un estudio de la condición oscura del ser humano, siguen permeándose al día de hoy en mis series, que aunque yo estoy contemplando a mi hijo chiquito o a mi hija en los brazos de su madre, puedes ver todavía ese lado oscuro de la cosa, que realmente es lo que yo siento que es en lo que hace que sea, realmente te toque. Porque si yo estuviera nada más haciéndolo bonito, haciéndolo todo color de rosa, no tendría la profundidad o la fuerza o la vitalidad que tiene. No tendría por lo menos la inquietud que a mí me produce plasmarlo. O sea, tú puedes ver mis trazos que son inquietos, que son inmediatos, que son casi como si yo sintiera una necesidad de vomitarlo. O sea, yo necesito sacarlo de mi sistema. Y creo que van las dos cosas en conjunto y que por eso es tan profundo y por eso siento que es tan íntimo también, porque yo sé que no estoy mostrando nada más la cara bonita en la que todos nos mostramos en redes sociales y que, ahora tuve este éxito y ahora este otro, sino que es, si lo quieres ver y si lo ves un poquito más detenido, en todas mis imágenes hay también la misma cosa terrible que hubo en las primeras, pero desde una perspectiva mucho más vital y con mucho más entusiasmo y mucho más esperanza quizás,
o mucho más alegría. No lo sé, Y, pero y también la fuerza de una cierta poética que quizás es esta con la que quisiera cerrar esta parte, que es el tema del tiempo, Miguel. sí, Eh, y ahora que traes como nuevamente las series iniciales, pues ahora mismo estamos en un tiempo muy convulsivo, ¿no? Un tiempo digno para sí, continuar con la agresiva serie Vorágine. sí. Pero tú insistes en este otro tratamiento del tiempo y el espacio ¿qué hay en este otro tiempo que eliges? Es un tiempo de inmanencia, digo yo, porque adquiere una continuidad, no solo por ser un fragmento de memoria inmortalizado, sino por tus trazos que sugieren una continuidad de movimiento. ¿Cómo es ese tiempo al que nos invitas a habitar? Y sumo esa pregunta del cómo te acompaña tu arte en estos tiempos a sobrellevar estos tiempos, como digo, convulsivos, llenos de restricciones y distancias. Eh, para mí el arte siempre tiene que ser una especie de tabla de salvación y creo que eso ha sido siempre para mí. Independientemente de que ahora yo tenga una carrera construida en la que más gente sabe de mi trabajo y por lo tanto yo pueda tener un poquito de más estabilidad financiera o estabilidad en cuanto a reconocimiento, lo que sea, creo que no ha cambiado eso y yo espero que nunca cambie, que si yo me acerco a la pintura siempre sea a partir del beneficio que me trae en mi interior, que sea siempre ese espacio silencioso y ese refugio en donde, aunque todo se esté quemando a mi alrededor, yo pueda llegar a él para borrar la pizarra mental y salir de ahí como recién meditado, ¿no? Porque yo creo que es una especie de meditación lo que yo hago. Yo llego al estudio con todo el ruido, con todas las diferentes sonidos de que si hay que pedir el gas o que si ya no me alcanza para la renta o que si se rompió la puerta y se está filtrando el agua de la lluvia o lo que sea, todos estos problemas de la cotidianidad. Yo llego al estudio y con 10, 15 minutos, a veces tendrán que ser 3 horas, yo limpio todo eso y salgo, pero radiante, como nuevo. O sea, si yo entré con sueño al estudio, yo salgo revitalizado y eso para mí es lo más importante y es la manera en la que me salva. O sea, para mí yo creo que esa es por eso es mi tabla de salvación. Más allá además de que realmente si yo me veo en una situación en la que no tengo nada, siempre puedo recurrir a hacer un retrato en una servilleta y que se apiade de mí para darme comida, ¿no? O sea, más allá de eso, que realmente es importante porque es la capacidad de conmover con muy poco, creo que esos espacios han sido una cosa por la que yo me siento más afortunado en mi vida, que es tener esa posibilidad de entrar a un lugar o sacar un cuaderno, o sacar algo y aceptar el silencio, ¿no? Y Mm. dejarlo fluir por mí. Entonces, creo que obviamente eso, ahorita en estos tiempos, pues lo único que hacen es potencializar lo que yo ya hacía, que era no salir de mi casa nunca, pero pues por cuestiones sociales tenía que salir a todos lados y ahora me dio el pretexto perfecto, por lo menos en unos primeros meses, de no podemos salir, híjole. ¿No? O sea, pero, Mm. sí, sí creo que también a nivel social, pues es algo que me mantiene pues, con la preocupación más fuerte, retomando un poquito lo que hablábamos de cómo me cambió el ser padre, es que antes yo podía decir en cualquier momento, estoy listo para morirme, y ahorita digo, no quiero faltarle a mis hijos. Ujú, ujú. Eso es todo, ¿no? Eso es tan, o sea, así de poderoso pero, y así de básico Mm. que esa es mi gran diferencia. O sea, antes yo estaba listo para morir en cualquier momento. O sea, digo, soy muy feliz viviendo y espero vivir por siempre, pero ahorita no me puedo ir. Mm. Ahorita tengo que estar con ellos, ¿no? Entonces, Mientras sigamos vivos, tu primer exactamente. título sigue resonando a día de hoy con más fuerza.
Sí, sí. Pues vamos cerrando con estas últimas preguntas. Ujú. Una crítica a tu propio trabajo al día de hoy. Eh, Creo que la parte más vulnerable que siento yo en mi trabajo es que muchas veces no sé escuchar el cuadro, todavía. No sé escucharlo, pero cuando me dice, ya no me toques, ya acabaste, ya déjalo así. Esa es la parte más difícil que muchas veces se traduce a un sobrecociné este cuadro, ¿no? Mm, Dejé que mis expectativas como artista, como pintor o como creador superaran, o, no sé, fueran más allá. Y bueno, este no es un problema nuevo, es un problema, por ejemplo, Alberto Giacometti, él, él iba sobre un retrato y lo trabajaba 4 horas y luego lo borraba y luego lo volvía a trabajar en otra sesión y lo borraba. Hay un libro muy bonito de uno de sus modelos que creo que se llama El retrato de Giacometti, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero justo es eso. Y este modelo tiene la fortuna de fotografiar las piezas al terminar cada sesión y entonces ahí puedes ver que tu favorita a lo mejor no va a ser la última, no va a ser el último estado del cuadro, que además se lo tuvieron que llevar porque ya se lo pedían para un museo. Él no quería soltarlo, pero decía, bueno, ya que se vaya como es, ¿no? Entonces, para mí es algo que le pasa a todo pintor sobre todo, que es escucha cuando tienes que parar. Y por otro lado, a veces yo siento que tengo cierta rigidez en la manera en la que no me hago caso cuando digo, quiero volver a pintar este tema, quiero volver a abordar esta fotografía y digo, pero ya lo hice, pues mejor haz otra cosa. Y entonces siento que tengo que retomar un poquito, darme más, escucharme más también cuando yo necesito hacer ciertas cosas. mm, Yo, más allá de lo que te he dicho al respecto de mi trabajo, te puedo decir con toda sinceridad que, que no siento que estoy todavía pintando como quisiera pintar. mm. O sea, Qué buena eh, motivación para cada mañana. exacto, sí. Te puedo decir también que esta pieza que se llama, ay, es la portada del catálogo de Luz Adentro, me parece que se llama En la ventana o alguna cosa así, mirando por la ventana, no recuerdo. Ese es el cuadro que cuando lo hice dije, no puedo entender cómo es que este cuadro lo pinté como yo esperaría que voy a estar pintando dentro de 10 años. No puedo repetir ese maravilloso accidente. Y a la fecha sigo manteniendo que ese cuadro en particular tiene una libertad que yo no he podido volver a probar. Mm, Y y eso también, digo, es un poquito triste, pero al mismo tiempo me motiva mucho porque es mm, como, ¿cómo que no? Tú lo hiciste, pues órale, vuelve a buscarlo, vuelve a buscarlo. Y no es buscarlo en la misma imagen o en el mismo pretexto fotográfico, es buscarlo desde cómo sucedió, que sucedió en, esto ya está hecho y ya no lo sigo trabajando porque es perfecto así. Y con esa precisión y con esa certeza de haberlo abordado 15 minutos, 4 sesiones de 15 minutos. Así de maravilloso, así de más bien como milagroso sucede, ¿no? Entonces, esa sería mi crítica más grande, que no he podido yo volver a tener esos momentos afortunados porque sigo siendo muy rígido para escuchar cuándo parar. Pues qué ricos temas traes, qué ganas de empezar apenas aquí. No nos da el tiempo, así que cuéntanos un libro que nos recomiendes y un artista que te inspire al momento actual. Ok, en los libros, tú sabes muy bien que es muy difícil para mí porque yo tengo el hábito de la lectura voraz, o sea, yo me leo mucho, 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 pero mucho. Entonces, me conflictúa un poco recomendar un solo libro, pero, pero quiero intentarlo de veras. Eh, en mi top de libros de toda la vida, quiero recomendar un libro, 3 libros. Una novela. No, bueno, o si quieres uno, está bien. Es que mi libro de cabecera
que creo que en donde siempre encuentro respuestas es el Tao Te Ching de Lao Tse. Si pudiera incluir otro un poquito de más peso, me iría con 2666 de Roberto Bolaño. Pero si yo tuviera que decir mi libro favorito, Vamos, es danos Pedro Páramo. tu tercero. Sí. Mi libro favorito sí tendría que decir que es Pedro Páramo, de Pedro Juan Pablo, Rulfo. hermoso. Ajá. Y Entonces, pues sí. un artista que te inspira a tiempo actual. Y es que lo que sucede conmigo es que como que todo el bagaje de los autores que tengo en mi, o sea, presentes conmigo, o sea, entran conmigo al estudio, termino el cuadro y entonces es otra la referencia que entra. Entonces te podría decir que ahorita, creo que se nota, estoy revisando mucho a Sorolla, por eso lo he mencionado tanto en Ha estos, estado presente en estos aquí. momentos, ha estado muy presente en lo que he platicado. Pero muy recientemente, antes de que entrara otra vez mi entusiasmo por Sorolla, estuve leyendo todos los textos de Mark Rothko, que lo que me gusta de mencionarlo es que si tú te asomas a la pintura de Mark Rothko, pareciera que no tiene nada que ver con mi trabajo, pero si lo ves un poquito, reflexionas un poquito más de qué iba su trabajo, pues tiene completo sentido que a mí me interese mucho. Sí, creo Muchas que sí. gracias. Muchas gracias, Miguel. Quiero cerrar con este nombre de esta serie 2009 para que la continúes. En estos tiempos, ¿no? Has mencionado la importancia de mantenernos vivos, la fortuna de estar Ajá. habitando un cuerpo. Continuamos la frase. Mientras sigamos vivos, ¿qué quisieras poner? ¿Qué deseos tienes al momento actual? ¿Con qué quisieras cerrar esto? Pues creo que disfrutemos el presente que vivimos. No se me ocurre otra cosa, porque realmente eso es un planteamiento que yo tengo para con mi vida. O sea, quiero ser como los perritos que viven todos los días en este momento, porque además también como padre ese es un gran problema, que de repente se te olvida que ahorita, aunque estés enojado porque te despertaron tus hijos y no hayas podido hacer lo que tú querías hacer, o sea, su sonrisa y su alegría y esa inocencia con la que ellos abordan su vida, reflejar en la tuya. Y tienes que decir, pues sí es cierto, ya vamos a divertirnos en este momento, pues ya estamos despiertos todos, vamos a hacer lo mejor de este momento, ¿no? Y creo que se va a todos lados eso, o sea, es como, pues no podemos salir de casa, alrededor se enferma o fallece, pues obviamente que esperemos poder disfrutar lo que tenemos, ¿no? Disfrutar el presente. Gracias, Miguel. Cuéntanos tu cuenta en Instagram, cómo es para poder seguir mirando tus imágenes. Claro, es @Don Pintor. Muchísimas gracias, Don Pintor. Ha sido un gustazo. Gracias a los oyentes y sigan en sintonía de la antena. Hasta la próxima. Muchas gracias a ti. Nos vemos.